Un viernes 13 puede significar peligro o mala suerte. Para nosotros significa el comienzo de nuevas y grandes cosas. Creemos tanto en las historias paranormales, cuentos terroríficos, mitos, leyendas y supersticiones que elegimos darle vida en nuestro podcast. Bienvenidos a estas noches oscuras llenas de relatos e historias paranormales. Hola a todos, bienvenidos a Viernes 13, un podcast en el que hablamos sobre terror, misterio y temas paranormales. Yo soy Adrián Valderrama y estoy aquí con Dani Ábalos, la nueva co-host de este proyecto llamado Viernes 13. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Adri, muy bien. Feliz y contenta de empezar esto contigo. Imagínense que para los que de pronto conocieron esto mucho antes, yo tuve este podcast, logré hacer casi 4 temporadas completas, pero no sé. Al principio tuve una co-host, fue maravilloso poder hablar con alguien sobre estos temas, pero las últimas temporadas las hacía yo solo. Entonces, no sé, siento que cuando hablamos de estos temas de terror y misterio es muy genial tener a alguien con quien compartir estos gustos. Entonces me gustaría saber, Dani, ¿de dónde sale tu gusto por los temas paranormales? Bueno, yo creo que mi gusto por los temas paranormales ha estado siempre. Crecí escuchando radio y me gustaba muchísimo escuchar estos programas de radio donde hablaban de historias paranormales, que normalmente eran en la noche. Y yo recuerdo siempre acostarme con mi radiecito debajo de la almohada a escuchar esas historias de terror. De hecho, mi hermano, que es menor, le daba un poquito de miedo escuchar a lo lejos que yo estaba escuchando este tipo de historias. Entonces, esas noches estábamos acompañados y escuchábamos estos programas los dos, nos unían mucho, al mismo tiempo que realmente es un contenido que me parece muy interesante. Sí. Entender que hay más allá o de todo este tema paranormal siempre me ha llamado mucho la atención y lo disfruto mucho. Sí, es que la verdad, a mí también me ha gustado muchísimo pues todo este tema y bueno, antes de seguir, porque sé que, y tengo que hacer la aclaración aquí, que las dos personas con las que yo grabé este podcast al principio van a decir, ay, pero ¿por qué no me mencionó? Bueno, entonces un saludo muy grande a Nati y a Karen, que fueron quienes estuvieron en la primera temporada y con quienes pude hablar, entonces tenía que hacer ese espacio porque... Nati, Bueno, Karen, hola. no, yo quería ir también al hecho de que yo también escuchaba programas como El Cartel de la Mega, que fueron y son Clásico, clásicos aquí en Colombia. Dani Tres Palacios, que es lo amamos. una Un figura saludo. de los podcasts y de hablar acerca de terror y todo ese tipo de cosas. Mi gusto por estos temas nace. Bueno, desde niño me gustaban mucho las películas de terror, eso sí me daba muchísimo miedo. Y hay una anécdota que cuenta mi abuela y es que yo me hacía detrás del sofá con un crucifijo de madera a ver las películas de terror porque me causaba muchísimo miedo. Y de paso, viví gran parte de mi vida en una funeraria. Entonces, no sé, eso despertó muchas cosas sobre el gusto de los temas paranormales. Y pues, no sé, a mí me parece súper interesante y entonces quería ir a ese tema. ¿A ti te han asustado alguna vez? Sí, me han asustado. He escuchado más historias de las que me han pasado a mí, pero sí he tenido momentos en los que me han asustado y he tenido unos bastante Unos sustos bastante interesantes. buenos. Bueno, a mí no me han asustado. Bueno, una vez escuchando el cartel de la Mega me asustaron. Fue mi Entonces sí, abuelita, sí. entonces sí te han Ah, asustado. bueno, sí. Pero es que no sé, fue muy raro porque mi abuelito murió, mi bisabuelo murió justo, digamos que esta es la pared de mi cuarto, en esta parte de la casa murió, falleció en ese cuarto. Y mi bisabuela se había ido. Entonces, esa noche yo me acuerdo que estaba escuchando el cartel cuando escuchaba cómo movían el mueble, la cama de mi abuelo al otro lado de la habitación. Pero resulta que ellos no estaban, no había nadie en la casa, porque mi abuelita la estaban cuidando en Bogotá. Me quité los audífonos y me quedé escuchando un momento a ver qué pasaba. Y yo, bueno, no pasó nada. Me puse otra vez los audífonos cuando otra vez se escuchó cómo movieron la puerta, la cama del cuarto de mi abuelo. Eso ha sido como lo máximo que me ha llegado a pasar, la verdad, porque siempre he querido que me asusten. Bueno, no Pero, sé qué tan bueno pero, sea llamarlos, pero, pero pero también soy muy nervioso. Eso es algo que siempre ha sido como contradictorio conmigo. Le tengo temor a que me asusten, pero quiero ser asustado para tener historias para contar en este tipo de porque programas. me gustan esas historias, pero no tengo como decir que yo las viví. No puedo Exacto. venir a contarles esa historia desde mis propias vivencias, entonces, Exacto, y es más que eh, todo, a mí me cuentan mucho, pues porque a mí me gusta mucho este tema, entonces conozco historias de terceros que son muy interesantes.
¿Qué tanto paranormal hay en tu entorno? Mucho. Y de hecho, creo que así como hay muchas personas que siempre que le vas a hablar de algo que asusta, Ujú. dicen, no, no me hablen de eso, en la noche no duermo. Yo Literal. creo que es todo lo contrario en mi grupo de amigos, ¿cierto? Que creo que cada vez más este tipo de temas salen en nuestras conversaciones cotidianas, sobre todo porque muchos de nosotros venimos de familias que estuvieron en pueblos, que Ujú. vienen de pueblos de acá de Antioquia, donde hay muchas historias, donde le han pasado muchas cosas y terminamos siempre hablando de este tipo de temas. Entonces, el que hayan pasado actividades paranormales en mi grupo de amigos es algo cotidiano, común y que todos tienen una historia para contar. Genial, genial. Y este episodio, sí, justamente yo le contaba a Dani antes de, pues, antes de empezar a grabar eso, porque en realidad eso fue algo que salió hace que una semana. Una semana. Una semana le dije, Dani, necesito un co-host, ¿te gusta? Y Dani, sí, me gusta, yo no sé hacer esto, pero hagámosle. Y chisme para todos, Dani hoy ha grabado 4 podcasts, 3. 3 podcasts ya. O sea, Nunca había hecho un podcast y hoy hice 3. Muy bien. entonces, antes que todo y antes de iniciar como tal una temporada como esta, quería que conocieran un poco de nosotros, que por qué nos gusta ese tipo de temas, porque de lo que vamos a hablar en esta temporada, que son temas muy interesantes, siento que tenemos para rato y que saben que Dani ha vivido muchas experiencias paranormales y conoce personas que han vivido experiencias paranormales. Yo he estado rodeado por el tema, digamos, de las funerarias, de ese tipo de cosas que me parecen muy chéveres y muy bacanas y también era como esta charla. Este primer capítulo era una charla para que nos conozcan de por qué nos gustan este tipo de cosas. ¿Y por Entonces, qué vamos a hablar de eso? exactamente. Entonces, yo quiero, Dani, que le hagas una invitación a la gente de por qué tienen que escucharnos. Bueno, yo creo que tenemos muchas historias para contar, pero además disfrutamos contarlas. Y a todos los que, al igual que a nosotros, les gusta mucho todo este tema de paranormal y poder de pronto escuchar esas vivencias que a otros les han pasado, son bienvenidos a escucharlas desde nosotros. No, y una cosa que yo decía mucho en la primera vez que realicé este proyecto es, no somos expertos, pero a nosotros nos encanta charlar de ese tipo de cosas y esa es la base de este podcast. Entonces, bienvenidos a Viernes 13, bienvenida Dani a este proyecto y nos vemos ya en el próximo episodio. Muchas gracias.